voy a pedir que cuando cada jornada concluya y pasemos a un receso, ustedes dejen sus cuadernos debidamente identificados. Nadie va a mirar sus notas, pero las notas tienen que quedar en la sala en resguardo, ¿sí? Bien, entonces, seguidamente voy a proceder a la lectura de las instrucciones iniciales. Después que yo concluya, a través de la oficina judicial, les vamos a entregar una copia a cada uno de ustedes para que puedan consultarlas cuando lo estimen necesario. Señores del jurado, ustedes han sido seleccionados y han prestado juramento para ser el jurado popular que juzgue el caso que se llama Maceta, César y otro sobre homicidio. Este es un caso criminal y los imputados están acusados como coautores de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma de fuego consumado respecto de la víctima Emilio García y homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa respecto de la víctima José Antihui. La definición respecto a cada delito y a los elementos de los mismos se las explicaré al final del juicio. Cuando durante la audiencia me refiero a los acusados, estoy aludiendo a los señores César Alejandro Maceta y Víctor Edgardo Maceta. La acusación está compuesta por un bloque que acusa en conjunto, formado por la Fiscalía o Ministerio Público Fiscal, representado, como ya les dije, por el doctor Trejo, y abogados de la víctima fatal, denominados querellantes, los doctores Igoldi, Massa y Perdriel. En tanto que la defensa está conformada por el doctor Damián Torres, que representa al imputado Víctor Maceta, y los doctores Borsac y Zimmerman, que asisten al acusado César Maceta. Cuando me refiera al tribunal, aludo a mí que soy la jueza técnica. En cuanto a las funciones del jurado y de la jueza, en este juicio habrá dos jueces, ustedes y yo. Mi rol es ser jueza del derecho, el de ustedes es ser jueces de los hechos. Mi responsabilidad como jueza del derecho es decidir qué leyes se aplican en este caso y explicarles dichas leyes a ustedes. La responsabilidad de ustedes como jurados es decidir cuáles podrían ser los hechos de este caso y aplicar la ley a esos hechos. Es decir, ustedes deberán determinar si los hechos que plantea la acusación han sido probados y si los mismos coinciden con los delitos que se están acusando. Como ya les comenté, vamos a tener funciones distintas. Yo como jueza técnica voy a dirigir la audiencia, voy a otorgar la palabra a la parte que lo requiera, a los acusadores, a los representantes del Ministerio Público o querellantes, y a la defensa o abogado defensor o letrado de la defensa. También como jueza técnica voy a procurar que se mantenga el orden, que la prueba se produzca de modo que ustedes la perciban de la forma más clara posible. Cualquier disidencia que haya sobre la prueba, deberé resolverla, pero ello no implica tomar partido por una u otra postura, solo decidir sobre ese planteo puntual. Ustedes como jueces populares se van a expedir sobre los hechos. Tienen que determinar qué pasó y cómo pasó. Los hechos se los van a poner en conocimiento a las partes, cada una con su postura. La acusación tendrá que demostrar que la imputación que dirige contra los señores Maceta tiene respaldo en la prueba que se produzca en la audiencia. Ustedes van a analizar cada uno de esos elementos probatorios, declaraciones, prueba documental o material, y también, para el caso en que lo hagan, deberán considerar la declaración de los acusados para llegar a una conclusión definitiva. En cuanto al desarrollo del juicio, cuando terminemos con estas instrucciones iniciales, la acusación y la defensa van a hacer sus alegatos de apertura. Esto es su presentación del caso.
Les van a decir a ustedes cuál es su versión de los hechos y qué pruebas van a presentar en el juicio. Les aclaro que lo que dicen los abogados en el alegato no es prueba, es lo que ellos dicen que van a probar en la audiencia. Luego vamos a comenzar a recibir declaraciones testimoniales. Los testigos y peritos van a declarar bajo juramento de decir verdad. Van a responder a preguntas de las partes y también es posible que las partes les muestren a ustedes algún documento o cosa como prueba. Estas preguntas que las partes realicen tienen ciertas reglas, por lo que es posible que ustedes vean en ciertos momentos que la parte que no está preguntando objete la pregunta de quien sí lo está haciendo. Y yo deberé resolver si hago lugar o no a esa objeción. En caso de hacer lugar, podré pedirle al abogado que esté preguntando que reformule su pregunta. Esto a ustedes no debe causarles ningún prejuicio respecto a la declaración del testigo. Finalizada la prueba, las partes nuevamente van a tener la palabra en los llamados alegatos de clausura o de cierre. Van a exponer sobre la prueba, sobre lo que se acreditó y van a explicar las razones por las que tienen que decidir el caso en el sentido que ellos les van a proponer. Después de esos alegatos finales, les voy a dar las instrucciones sobre la ley que hay que aplicar. Se les dirá qué deben tener en cuenta para declarar culpables o no a los imputados. Cuando terminemos con eso, ustedes se van a retirar a deliberar hasta que lleguen al veredicto. Adoptada la decisión, puede ser o no de culpabilidad. Si lo fuere, entonces va a haber una segunda etapa de juicio de imposición de pena en la que ustedes ya no tendrán que intervenir, solo yo como jueza técnica. En cuanto a las prohibiciones al jurado, el caso debe ser juzgado por ustedes solo sobre la prueba presentada durante el juicio, con la prueba que escuchan y ven acá en la audiencia. No pueden hacer ninguna investigación por cuenta propia, leer diarios, mirar televisión, usar una computadora, teléfono, internet o cualquier dispositivo electrónico, o cualquier otro medio para obtener información relacionada con este caso. Esto vale a partir de ahora, tanto cuando estén en el tribunal, en sus casas o en el lugar que sea. Tampoco pueden visitar ninguno de los lugares que se mencionen en el juicio o usar internet para ubicar mapas o fotos para verlos. Como jurados, no pueden mantener discusiones de ninguna clase con amigos, conocidos o familiares acerca del caso o de las personas y lugares involucrados. No permitan que ni aun los más íntimos familiares les hagan comentarios o preguntas sobre el juicio. No miren ni acepten mensajes relacionados con este caso o con su tarea como jurados. No discutan este caso ni soliciten consejo de nadie por ningún medio. Hacer algo así podría implicar una violación de su promesa y deber como jurados de ser imparciales y podrían ser sancionados por inconducta como jurados. En relación a los derechos, como jueza del derecho es muy importante que les mencione algunas normas que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y que deberán ser consideradas por ustedes. Derecho a no declarar. En todo proceso penal, el acusado tiene derecho a no declarar, tiene el derecho absoluto de guardar silencio. El jurado jamás podrá inferir culpabilidad si el acusado hace uso de ese silencio y decide no declarar. El hecho de que el acusado decida no declarar no debe influenciar su veredicto en modo alguno. También puede declarar y no decir la verdad porque no tiene el deber de hacerlo. Principio de inocencia. Todos gozamos de la presunción de inocencia. No debemos probarla.
No es deber de los acusados probar su inocencia, es la Fiscalía la que tiene que probar en el juicio que ellos son culpables. Los acusados no tienen que probar nada, ya que están amparados, como todos nosotros, por la presunción de inocencia, que es una garantía que establece nuestra Constitución, que presume que todas las personas son inocentes hasta tanto se demuestre en el juicio lo contrario, más allá de toda duda razonable. Es la acusación quien tiene la carga de probar la culpabilidad más allá de toda duda razonable. Si el fiscal o los acusadores no pueden, no alcanzan con la prueba que tiene o fracasan en su intento de probar la culpabilidad de los acusados, ustedes deberán declararlos no culpables. La presunción de inocencia constituye la máxima garantía constitucional. Esto significa que todas las personas conservan el estado de no autor del delito, en tanto no se expida una resolución judicial. Toda persona es inocente y así debe ser tratada mientras no se declare en juicio su culpabilidad. Otro principio a tener en cuenta es el de la duda razonable. Este principio significa que si cuando finaliza el juicio, después de ver y escuchar todas las pruebas, a ustedes les quedan dudas sobre si el hecho existió o cómo fue, o sobre la culpabilidad de los acusados, tendrán que decidir no culpables. Se los absolverá de la acusación presentada en su contra. Esto significa que la acusación debe presentar prueba suficiente y convincente. Tiene que convencerlos de que el hecho ocurrió y que los acusados son responsables. Si la duda razonable es entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, solo podrá condenárselos por el de grado inferior o por el delito de menor gravedad. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio. Es una duda basada en la razón y en el sentido común que ustedes usan diariamente. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la evidencia o prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, por contradicción en las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. Deben también saber que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que la acusación así lo haga. La certeza absoluta, la certeza matemática, es un estándar de prueba, un nivel que es imposible de alcanzar. En resumen, si están convencidos de la culpabilidad de él o los acusados, deben emitir veredicto de culpabilidad. Por el contrario, si están convencidos de la inocencia o tienen duda razonable respecto a la culpabilidad de uno o ambos acusados, deben emitir veredicto de no culpabilidad. Esta explicación la ampliaré en detalle en las instrucciones finales al terminar el juicio. Respecto de la credibilidad de los testigos, en estos días van a ir escuchando a los testigos. Los testigos son personas que a través de sus sentidos han percibido determinadas circunstancias y las partes les harán preguntas sobre qué vieron o escucharon. Ustedes pueden creerles todo lo que dicen, una parte o nada de lo que dicen. También van a declarar peritos, que son personas que tienen un conocimiento específico, no tienen conocimiento directo del hecho, sino que van a venir a ilustrarlos sobre alguna cuestión puntual vinculada a su ciencia. Y ustedes también evaluarán con sentido común e imparcialidad esa información. Como miembros del jurado, ustedes decidirán cuáles hechos quedaron probados. Para ello tienen que evaluar la credibilidad de las personas que testifiquen y decidir qué importancia o peso le darán a sus testimonios.
Ustedes decidirán si creen en todo lo que un testigo dice, si creen parte o si no le creen nada. Al decidir sobre la credibilidad de un testigo, ustedes deben examinar todo el testimonio y pueden considerar distintos factores como lo hacen en la vida diaria. Ustedes cuando hablan con alguien, cuando alguien les cuenta algo, saben si está mintiendo en todo o en parte. Ese mismo análisis que hacen en su vida cotidiana lo tienen que poner en práctica ahora para evaluar la credibilidad de los testigos. Pueden tener en cuenta la edad del testigo, la capacidad, la oportunidad y habilidad que tuvo el testigo para ver, escuchar o conocer los asuntos sobre los cuales declara, la calidad de memoria que demostró cuando declaró, la forma en que declaró, si tiene algún interés en el resultado del caso o si tiene algún motivo, parcialidad o prejuicio, si hay alguna evidencia que contradice el testimonio del testigo, ya sea porque antes del juicio declaró algo distinto o porque hay otra evidencia que lo contradice. ¿Cuán razonable es el testimonio del testigo al considerarse con otra evidencia? Y la actitud del testigo al declarar. Es importante que también conozcan que el peso de la prueba no depende del número de testigos que testifican sobre un mismo hecho. Un solo testigo que les merezca credibilidad puede ser suficiente para probar el hecho. Para examinar el testimonio de los peritos, deben tener en cuenta el entrenamiento, experiencia y títulos que posee, si su opinión es razonable y si es consistente con el resto de la prueba creíble del caso. En caso de que los acusados decidan declarar, recordándoles que no están obligados a hacerlo, ustedes deben saber que ellos, a diferencia de los testigos, no declaran bajo juramento, por lo que podrán decir en su defensa cosas verdaderas o falsas, sin que ello implique la comisión de delito alguno. Recuerden que ni ustedes ni yo podemos hacer preguntas a los testigos. Convenciones probatorias. Debo también hablarles de qué se tratan las convenciones probatorias. Les haré una breve explicación y luego de los alegatos de apertura les indicaré cuáles son las convenciones a que se arribaron en este caso. Las convenciones son hechos sobre los cuales no existe controversia. Las partes acordaron en otra audiencia que no van a discutir en el juicio y por lo tanto se toman como hechos probados. En consecuencia, no es tarea de ustedes determinar si esos hechos ocurrieron o no. Deben limitarse a tomarlos tal como las partes lo han pactado. Finalmente, en cuanto a la libertad de conciencia del jurado, ustedes deben saber que el jurado es independiente, soberano, responsable por su veredicto. Nadie puede discutir su veredicto. Es libre de cualquier interferencia o presión de los jueces, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ninguno de ustedes puede ser investigado o penado por el veredicto o los veredictos que emitan, a menos que aparezca que lo decidieron en contra de su conciencia o de que fueron sobornados. Bien, a continuación, la oficial de sala les va a distribuir una copia a cada uno de ustedes de las instrucciones que acabo de leer. Como les dije, ustedes pueden repasarlas cada vez que lo estimen necesario. Gracias.
Bien, en la continuidad, como les expliqué, ahora las partes van a proceder a hacer sus alegatos de apertura. También les dije hace unos instantes que nosotros hemos tenido varias audiencias con los abogados previas a esta de juicio. En dichas audiencias, entre otras cosas, hemos convenido un plazo de duración para cada una de sus exposiciones, habiendo estimado conveniente un tiempo de 10 minutos para cada uno de los abogados para efectuar sus exposiciones. Espero, doctores, que cumplan lo pactado y no se extiendan más allá del tiempo acordado. Bien, doctor Trejo, es su turno. Sí, adelante. Buenos días nuevamente, honorable jurado. Vuelvo a presentarme, soy Hernán Trejo, representante del Ministerio Público Fiscal. Soy quien representa la acusación pública y, como bien lo explicó la doctora, tengo el deber de iniciar investigaciones, recabar prueba y acusar a las personas que cometen delito. Hoy les voy a contar una historia que conozco desde el principio al fin, y el objeto de la misma es que ustedes conozcan y juzguen las conductas desarrolladas por Víctor Maceta y César Maceta. El caso que les trae la Fiscalía va a demostrar con prueba que fueron los autores del homicidio de Emilio García e intentaron respecto de José Antihuil. Obviamente que esta es una historia lamentablemente cierta y con aristas desalmadas. ¿Dónde ocurrió esto y cuándo? Bueno, el día 24 de agosto del 2020, en Sierra Grande, César y Víctor Maceta, en horas de la tarde, con el objeto de iniciar la búsqueda de un camioncito que les habían sustraído, según de su propiedad, salen de su casa en dirección de Playas Doradas en el vehículo marca Golf color gris, propiedad de Víctor Maceta, quien es el padre, César es el hijo. En esa ocasión, Víctor sale portando un arma de fuego. Pasando Playas Doradas, siguiendo el camino, terminan en una casa que tiene un galpón, que en ese momento no había nadie, hasta que llega en una camioneta José Antihuil. José Antihuil ese día estaba trabajando con Emilio García, en esa zona, pasando Playas Doradas. Estaban trabajando a unos 300 metros de esa casa y ese galpón. En esas tareas que estaban realizando, José Antihuil fue a buscar unas herramientas a esa casa y a ese galpón. Cuando llega en la camioneta propiedad de Emilio García, que es una Ford Ranger, ve a este Golf con dos personas. Estas dos personas eran los Maceta. Se baja, dejando en marcha su camioneta, y breve diálogo, los Maceta, en realidad César, refiere que están buscando un camión que le habían robado, el camioncito. José Antihuil le contesta que había un camión en el galpón guardado y que era de Emilio García. Maceta lo ve al camión y agarra un palo e intenta agredir, diciéndole que le habían robado ese camioncito. Ante esta situación, José Antihuil, y a los fines de evitar la agresión, salió corriendo en dirección donde estaba Emilio García a unos 300 metros. Cuando llega, le cuenta a Emilio García de esta situación. Y es ahí donde Emilio y José se dirigen caminando a la casa y al galpón. En el trayecto
se encuentran, antes de llegar, se encuentran con los Maceta. Empieza el diálogo de Emilio con los Maceta respecto de este camión, acusándolo de que los Maceta que le había robado este camión Emilio García. Emilio, a los fines de solucionar este conflicto, le propone y le informa que él tenía los papeles y que se lo había comprado. Y que para solucionar este conflicto, ir a la comisaría para arribar a una solución del mismo y demostrar a ver quién tenía el derecho sobre ese camión. Los Maceta no quisieron y se marcharon. En la continuidad, y al momento de que se van los Maceta en su vehículo Golf, advierten que la camioneta no tenía la llave. La camioneta que había dejado José Antihuil en marcha y que era propiedad de Emilio García. Ante esta circunstancia es que Emilio García y José Antihuil toman un Fiat Uno propiedad de Antihuil, este sí era de Antihuil, e inician la búsqueda de los Maceta. Les recuerdo que estamos en un camino de Playas Doradas, no hay caminos alternativos casi. Lo que no advirtieron es que le habían, además de sacado la llave, un arma de fuego que tenía Emilio García en la camioneta. Sin perjuicio de esto, siguieron en la búsqueda. Al no advertir esto, se cruzan con los Maceta, detienen el auto más adelante. Emilio García se baja a pedirle la llave de la camioneta y es de ahí donde los Maceta bajan del auto y con dos armas de fuego le efectúan varios disparos, pegándole cuatro a Emilio, quien se cayó, y uno más cuando estaba en el suelo. 4 en total. Al advertir esto, José Antihuil se resguarda detrás del auto del Fiat Uno y los Maceta efectúan disparos. Y ante esta situación es que José Antihuil sale corriendo por el descampado a los fines de evitar esta agresión y milagrosamente ninguno de los tiros impactó sobre su cuerpo. ¿Qué pasó luego? Los Maceta agarraron el cuerpo de Emilio García, lo subieron a su auto en la parte de atrás, la cual tenía una lona, un nylon negro cubriendo la totalidad del asiento, a los efectos de que no se manchara. Lo cargan en el auto y salen en dirección de Sierra Grande. Una vez allí, se dirigen a la unidad 13, a la comisaría de Sierra Grande. Baja César Maceta cargando el cuerpo de Emilio García, ingresa a la comisaría, lo tira en la oficina de guardia y deja el arma calibre 40 sobre el escritorio. Acto seguido ingresa después su padre, Víctor, portando su arma que tenía como legítimo usuario, y también la deja en el mostrador de esa comisaría. Los Macetas son demorados, revisados por el médico policial, a donde se advierte que tenía una herida en el pie. César, quien había ingresado primero. Y acá viene la pregunta del origen de esta herida. Está claro que los Maceta idearon este plan buscando justificar de alguna forma esta agresión que terminó en homicidio y tentativa de homicidio, haciéndonos querer creer de que el tiro fue producto de Emilio García y que
se defendieron y por ello cometieron estos actos. La defensa va a tratar de utilizar todos estos argumentos, sosteniendo en forma injustificable para justificar estos hechos. Van a buscar teorías al respecto de que Emilio García fue quien le efectuó el disparo a César Maceta y que Víctor, en defensa de su hijo y en su calidad de padre protector, defendió al mismo. Nosotros vamos a demostrar que eso no fue así y que todo esto es un plan ideado a los fines de justificar la primera parte del relato que hice. Tenemos prueba, tenemos testigos, tenemos un testigo directo, Antihuil, testigos policiales que actuaron antes y durante y después del hecho, testigos policiales científicos que son los encargados de recabar las evidencias, y pericias que van a terminar de conformar y vamos a poder reconstruir y demostrar la acusación que estamos hoy sosteniendo. Hay tenemos 3 puntos específicos que son 4 partícipes, 2 imputados, una víctima fatal y una víctima anti-will. Tenemos en este hecho 4 vehículos. El camioncito, presuntamente robado, la camioneta Ford Ranger, que se manejaba José Antihuil, el Fiat Uno de José Antihuil y el Volkswagen Golf gris de Víctor Maceta. Y a su vez también tenemos 2 datos importantes que son 2 armas, una calibre 40 y una calibre 32. Cuando analicemos todas estas pruebas y ustedes analicen todas estas evidencias serias y objetivas, van a llegar a la misma conclusión que llegamos nosotros. Emilio García murió producto de los disparos efectuados por Víctor y César Maceta. Y quisieron hacer lo mismo con José Antihuil y no pudieron lograrlo. Gracias, doctor. Doctor Massa, adelante. Perdón. No, para cuando termine la querella, si nos podemos acercar a usted para una cuestión en concreto que ocurrió. Pero cuando termine. Cuando terminen los alegatos, toda la acusación. ¿Sí? Bueno, ahora, si podemos acercarnos a usted. ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, no dialoguen entre ustedes. Si hay algo que quieren hablar, acérquense todos, por favor. Sí, una constancia que queremos dejarle para usted personalmente con los abogados. Bien, bien, adelante. Todos, vengan todos. Sí, ya sé, sí, me imagino. A ver, ¿cuál es?
que, por más que sea una carga pública, no todos quizás estén gustosos de participar en estas jornadas, pero sin el pueblo no habría posibilidad de llevar adelante esto. Como les dijo la doctora Zagari, junto con el doctor Pedriel, nosotros representamos a los hijos del primer matrimonio, Emanuel, de 28 años, Karen, de 19, Rocío, de 25, y Jimena, de 23. El hecho ha sido debidamente descrito por el señor fiscal jefe. Voy a hacer una pequeña corrección que muchas veces nos pasa a los abogados cuando manejamos números y fechas. El hecho no ocurrió un 24 de agosto, sino que ocurrió un 24 de junio. Las defensas en esto estarán de acuerdo. Todo el legajo así lo dice. Es una mala pasada al redactar el hecho, pero fue tan minucioso en sus circunstancias de tiempo o de modo y lugar que obviamente yo no voy a pisarme y aburrirlos en relatar todo lo que ha detallado el señor fiscal. En este juicio ustedes van a poder tener la oportunidad, porque si va a ser la única forma que van a tener de resolver y en consecuencia decidir sobre lo que ocurrió, van a escuchar testigos que, como dijo el señor fiscal, son testigos presenciales. En este caso hay un solo testigo presencial que va a poder venir aquí a declarar, que es el señor Silverio Antihuil, José Silverio Antihuil, que además de ser testigo es víctima, es una de las personas que también pudo haber perdido la vida ese día, producto de su sagacidad y su velocidad, va a poder venir a declarar acá y contarnos lo que pasó. También hay otro testigo directo, que no va a venir directamente a hablar acá, pero sí lo va a hacer a través de los informes de los expertos, que es el muerto. Los cadáveres también hablan y también relatan lo que pasó. Ingresando entonces en eso, también van a venir expertos, que son los testigos expertos que llamamos nosotros, que son los peritos, que a través de la ciencia van a poder explicar de manera irrefutable cómo ocurrieron los hechos. Entonces el cuerpo del fallecido también va a hablar y nos va a decir qué pasó. Va a decir cuántos disparos de balas recibió, por qué lugar de su cuerpo ingresaron, si hubo alguno que salió u otro quedó alojado, qué posición tenía, cuál fue más fatal que otro, cuál fue la posible secuencia de esos disparos. Vamos a tener también integrantes de la fuerza policial que también son testigos expertos o peritos que van a hacer ese mismo correlato, esa secuencia de disparos. Otros testigos civiles, que es la clienta del doctor Igoldi, pareja del fallecido, y después fotografías que vamos a poder exhibirles para que ustedes se ubiquen en el lugar donde ocurrió, es un descampado, fotografías de objetos secuestrados, de vehículos involucrados, como dijo el doctor Trejo, todo lo que a ustedes los va a poder ilustrar de en qué lugar ocurrió y en qué circunstancias ocurrió. Quiero ser muy breve en esto porque no debo explayarme más, ya que ha sido extremadamente claro el señor fiscal. Los que tenemos cierto recorrido en debates, que somos todos los que estamos presentes aquí, incluso los colegas que están en forma remota, somos contestes en lo siguiente. Es muy raro que en un juicio toda la prueba sea a favor de una de las partes. Generalmente, y esto tiene mucho que ver también la función de nosotros como letrados, la prueba va oscilando. Hay parte de la prueba que es en perjuicio de los imputados, pero hay parte de la prueba que es en beneficio de los imputados. Es muy raro que toda la prueba vaya encaminada a la culpabilidad o a la inocencia. Bueno, en esto ustedes tienen la suerte de tener el primer debate por jurado, en donde van a ver que absolutamente toda la prueba, desde la prueba testimonial, civil o policial, la pericial, las fotografías, los objetos secuestrados, todo, absolutamente todo, se encamina a una sola decisión, que es la culpabilidad irrefutable, la responsabilidad penal irrefutable de las dos personas involucradas y acusadas. Lo van a poder ver, es muy importante que presten atención a todo lo que se diga en este debate y van a poder advertir claramente que toda esa prueba, e incluso la prueba ofrecida por una de las defensas, cuando sea confrontada con la prueba objetiva, la prueba imparcial, la que los peritos designados por el Estado para investigar esto sin ningún matiz parcializado ni subjetivo, confrontado con eso, que cae por su propio peso la prueba ofrecida por la defensa. Y esto tendrá un solo final, que es la declaración de culpabilidad de ambos acusados. Desde ya, muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Igoldi, adelante.
Muchas gracias, doctora. Buenos días. Yo soy Fabi Goldi, soy abogado del niño Tiago García. Tiago es un niño de 12 años hoy, hijo de la víctima Emilio García, la víctima fatal. Tanto el doctor Massa como el doctor Trejo ya le han explicado las circunstancias del hecho, el lugar, las fechas, la prueba que se va a producir. Yo voy a hacer un pequeño resumen de todo esto, de qué se trata este juicio. Se va a tratar de dos personas, un abogado y su padre jubilado, que concurren a la propiedad de otra persona, un trabajador, con su familia, van a esa propiedad, de manera agresiva ingresan en ese lugar, agreden a un empleado del lugar, empleado y amigo que es Antiwil, sin la presencia de Emilio García. Le sacan la llave de su camioneta, se van y son perseguidos por Emilio García y José Antiwil para recuperar esa llave. Le habían sacado la llave en su casa de un auto de ellos, de una camioneta. Le interceptan en el camino, se bajan del vehículo el fallecido García, les va a recriminar a estas dos personas, el abogado y su padre jubilado, sobre por qué le habían sacado la llave de la camioneta, y ahí es donde lo agreden a disparos de armas de fuego. Vamos a acreditar que fueron con dos armas de fuego. Una con la que habían concurrido a esa propiedad que no era de ellos, fueron ahí con un arma de fuego, que era de Víctor Maceta, y ahí también vamos a descubrir que César tenía un arma de fuego de Emilio García. Vamos a acreditar que se la sacó de la camioneta junto con la llave. Una vez que producen la agresión, lo matan a Emilio García e intentan asesinar al único testigo del hecho. Intentan asesinar con disparos de arma de fuego al único testigo del hecho. No lográndolo, no por casualidad, sino porque la víctima pudo huir en el descampado. Con tiempo, ¿qué hicieron? Se hicieron pegar un tiro en el dedo del pie César García. Corren el vehículo en el que había ido la víctima, modifican la escena del hecho y pergeñan de qué manera pueden zafar de esto. ¿Qué hacen luego? Se dirigen a una comisaría, cargan el cuerpo de la víctima en el auto, pasan un control policial, no dicen nada. ¿Van a un hospital? No, van a una comisaría. Y ya en la comisaría, cargando el cuerpo de la víctima como una bolsa de papa, la tiran en el ingreso y profiriendo insultos manifiestan que esa persona les había robado un vehículo. Dejan las armas de fuego y son detenidos. Con la prueba que hizo referencia la Fiscalía y con la que hizo referencia el doctor Massa, vamos a lograr acreditar eso y vamos a lograr desvirtuar la teoría del caso de la defensa, que es que se defendieron. Las pericias sobre todo y el testimonio de Antiwil, un hombre de trabajo, un hombre que no tiene ningún interés más que se haga justicia, van a ser muy fuertes en su contundencia, van a ser contundentes para demostrar que la teoría del caso de la defensa no es como lo van a plantear. Y al final de este juicio, ustedes van a poder dar un veredicto de culpabilidad de lo que a nosotros corresponde, que es la defensa del niño Tiago García, que se presenta por su padre, de que el homicidio ocurrió y que no hubo ningún elemento para que, ninguna circunstancia atenuante, y de que no hubo ningún hecho que provocara esto y que beneficiara a los imputados. Nada más. Gracias, doctor. Doctor Torres. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, no me voy a volver a presentar porque ya nos han presentado tantas veces que ya saben que soy Damián Torres y a quien defiendo a Víctor Maceta. Escuchaba a los acusadores, ¿no? Y escuché también con atención a la señora jueza
Y se me vino una historia, ¿no? Para empezar el alegato, para que ustedes reflexionen. Es una historia de cuando yo era muy chico, yo soy de Tandil, vivía en aquella zona, y un día cuando tenía 8 o 9 años estábamos jugando a la pelota con mi primo. Estábamos ahí, teníamos un arbolito que le poníamos al otro lado, un busito, y ese era el arco. Y atrás, como si fuera acá estaba el arco, atrás estaba nuestra casa. Entonces va mi primo, y lo que hace, íbamos ahí palo a palo pateándonos penales, patea, rompe el vidrio de casa. Obviamente salimos los dos disparados corriendo, nos escondimos. Cuando nos escondimos, salió mi mamá y mi tía, nos empezaron a perseguir hasta que nos encontraron. Nos agarran y nos preguntan, ¿quién fue el que rompió el vidrio? Había sido mi primo. ¿Pero qué dice mi primo? Estoy de visitante, te echo la culpa a vos. No, pero si fuiste vos, hacete cargo. Y ahí empezamos, ¿quién fue? Mi primo dice, no, fue Damián, fui yo, que le hice el gol, se dio vuelta, agarró la pelota y le pegó y rompió el vidrio de caliente. No, decía, le digo yo, fue él que tiró, fue un bruto y rompió el vidrio. Había un vecinito, mi mamá le pregunta, ¿quién pateó la pelota? Pateó Claudio, mi primo. Pero no se metió a ver quién había sido. Claro, con esos elementos, sabiendo algunas circunstancias, teniendo alguna media verdad también, que yo era medio calentón en el fútbol, mi mamá y mi tía que dijeron, no, mira, esta circunstancia, con lo que tengo de quién pateó, más el sentido común, indudablemente, Claudio, fuiste vos. ¿Qué pasó? Lo metieron para adentro, penitencia o jotazo. ¿Qué fue lo que usó mi tía y mi mamá para resolver? Lo que a ustedes muchas veces les pasa en su vida cotidiana, el sentido común. La jueza les hablaba de valoración de la prueba, pero del sentido común. Y lo que ustedes van a tener que analizar es si esta historia que le acaban de contar entra no solo en las cuestiones probatorias, sino en el sentido común. Y las vamos a ir desmenuzando. Sentido común que ustedes como sociedad, que hoy les toca por primera vez estar en un juicio por jurado, le reclaman a la justicia y van a ver que esa falta de sentido común de la justicia es un reclamo que lo van a ver que es cierto, por la ausencia de ese sentido común. ¿Qué fue lo que pasó ese día? César y Víctor Maceta, ese 26 de junio, como corrigió el doctor Massa, fueron a buscar ese camioncito que no sabían dónde estaba, lo encuentran y cuando tienen una discusión salen a la comisaría porque ya estaba hecha la denuncia. Y ahí es cuando García, Emilio García, la víctima, junto con Antihuil, los empiezan a perseguir. Llegan a un lugar donde dejan estacionado el auto en un lugar que no se podía pasar. Por eso César y Víctor tienen que frenar. Se bajan García con Antihuil, García se baja con su pistola y cuando llega al lado del acompañante, en una discusión, le pega un tiro en el pie a César Maceta. Y cuando lo tiene allí para rematarlo, ahí es donde Víctor, en defensa de su hijo, le dispara. Le dispara a García, le vuelve a disparar y cuando lo apunta le aplica el tercer disparo. Esa es la verdad de lo que ocurrió. Y luego hace un disparo hacia arriba. Esa es la verdad de lo que ocurrió. No como se lo intenta plantear la Fiscalía. La ley, obviamente que castiga a quien mata a otro, claramente, pero tiene una excepción. Y esa excepción que da la ley en el artículo 34 es cuando una persona, en el ejercicio de la defensa de su propia vida o de un tercero, produce la muerte de otro, pero se tienen que dar a ciertos supuestos. Eso es lo que se llama una legítima defensa. Legítima porque se dan ciertas circunstancias. Primero, que haya una agresión de la víctima. Luego, que haya proporcionalidad, es decir, que la pelea haya sido con los mismos medios. Puño con puño, palo con palo, arma con arma. Y tercero, que no haya provocación suficiente de la persona. Acá los que corrieron son García y Antihuil, los corrieron a los Maceta. Y ahí empieza a jugar el sentido común. ¿Qué personas pergenian un plan si los que los corrieron son los otros? Si no lo hubiese corrido ni García ni Antihuil, no estaríamos acá. Estarían en la comisaría y quizás estarían juzgando otra cosa. Por eso la ley habilita o no pena en el caso de una legítima defensa, en este caso de un tercero, cuando se dan estos medios. ¿Qué son? Es lo que pasó en estos hechos.
La Fiscalía y la acusación les habló de la prueba que ustedes van a producir y el doctor Massa les dijo a ustedes de que generalmente se dan estas circunstancias de que hay prueba para un lado y para el otro, pero en este caso no es así. Bueno, ustedes van a verlo. Ustedes van a verlo, porque nadie les puede a ustedes venir a plantear esta circunstancia. Ustedes van a ser inteligentes, porque el sentido común lo viven día a día, así como mi mamá y como mi tía resolvieron desde el sentido común con las pruebas que tenían. Ustedes seguramente se deben acordar de muchísimas situaciones en las cuales han tenido que resolver las cosas por el sentido común. ¿Qué prueba van a ver? Primero, ustedes van a tener que analizar, en función de los testimonios de los policías y demás, si César y Víctor Maceta, en un plazo tan cortito, porque todo esto, desde que fueron a la casa de García, que volvieron, que se dio esta situación y llegaron a la comisaría de Sierra Grande, se dio todo en 1 hora. Entonces tienen que haber ideado un plan casi perfecto en 15 o 20 minutos. Primera cuestión. Entonces lo primero que ustedes van a tener que analizar con la prueba y sentido común es si se puede, además, si son tan inteligentes de ir a una comisaría y quedar detenido y estar siendo juzgado acá. Esas cosas van a tener que empezar a analizar con la prueba y el sentido común. Segunda cuestión. Ustedes van a ver que no se va a discutir y los peritos le van a decir que García tenía pólvora en las manos. Ahora, la discusión va a estar si esa pólvora es porque disparó un arma, como nosotros le venimos a decir, o si solamente porque tuvo el arma, la tuvo en la mano, y lo que los peritos lo van a llamar de que manipuló un arma. Porque van a ver que estaba lejos, los disparos no le puede haber llegado por eso. Entonces, García va a tener pólvora en la mano y ustedes van a tener que analizar con la prueba y el sentido común si esa pólvora que tenía en la mano es producto de que solamente tuvo un arma o que disparó. La Fiscalía les va a querer hacer creer de que es que solamente tuvo el arma, pero ahora nos viene a decir que el arma se la habían robado. Y le hago un paréntesis, ¿saben qué? Ustedes están jugando este caso y fíjense, el fiscal les dijo de que le había sacado el arma, el doctor Igoldi le dijo que le habían sacado el arma. Primero, no formó parte nunca de la acusación eso. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que la historia no cerraba, entonces tenían que traer algo acá a juicio para ver por qué aparece el arma de Emilio García en la escena de los hechos. Entonces tratan de buscar una solución. Si realmente la acusación hubiese visto de que le había robado el arma como pretendieron incorporarlo acá, le aviso, nunca lo dijeron esto en todas las audiencias que tuvimos. Ustedes también estarían juzgando si le robó o no el arma. Y la señora jueza, cuando le dio las instrucciones iniciales, no les habló de ningún tipo de robo. Porque sería robo sacarle el arma. Y ustedes no están juzgando eso. Eso es porque se dieron cuenta que la historia no es real. Y no tenían cómo hacerlos entender a ustedes de por qué aparece ese arma. Eso no se podía hacer, pero lo intentan hacer. Bueno, lo que ustedes van a ver es, García tenía la pólvora en la mano. Y no vamos a discutir tampoco de que César Maceta tenía un disparo en el pie, con una trayectoria que ustedes van a ver que es de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Así es la trayectoria que ustedes van a ver. Bueno, la Fiscalía les va a tratar de decir de que eso es un autodisparo y les va a poner posiciones medias raras de cómo tendría que haber sido el disparo para que sea una autolesión. Y ustedes van a tener que analizar con la prueba, en concreto, si es más lógico que es una lesión de un tercero de alguien que disparó o si es una autolesión. Van a ver las posiciones medias raras del pie y demás situaciones que les va a traer la Fiscalía. Ustedes van a tener que analizar con la prueba y con el sentido común si es un disparo de un tercero de García o si es una autolesión. Ese es el segundo punto. Tercero, insisto, García tenía pólvora en las manos. La interpretación de ustedes va a ser fundamental. Analizando también con esto si es un autodisparo o un disparo de un tercero. Y último y cuarto, van a ver la cantidad de vainas que hay y van a ver si efectivamente Antihuil corrió riesgo de vida o si solamente fue un disparo hacia el aire. Todas estas cosas son las que ustedes van a analizar con la prueba que se va a producir acá, pero con el sentido común. Insisto, 4 cosas. ¿Realmente en 15 minutos se puede idear un plan casi perfecto y llegar al lugar de la comisaría y plantearlo de esta manera? ¿O las cosas sucedieron como se lo estoy diciendo yo?
Segundo, Emilio García tenía pólvora. ¿Realmente es porque solamente manipuló un arma o es porque disparó un arma? Tercero, César Maceta tiene una lesión en el pie. ¿Realmente es que tiene una lesión porque se autodisparó o porque le disparó el mismo que tenía pólvora en la mano, García? Y cuarto, anti-Will. Si realmente su vida corrió riesgo o si él solamente estaba disparando, corriendo, yéndose. Todo esto van a verlo con la prueba, con los peritos, con los expertos, con lo demás. Y van a prestar atención a los policías del primer momento, a los médicos del cuerpo médico forense que le van a decir de la lesión, al ángulo de disparo del pie de César Maceta. Van a ver acá la evidencia, las zapatillas y demás cuestiones. Todo esto lo van a ver. Y allí es donde van a... Esta historia que yo les contaba es donde ustedes van a tener que analizar toda esta prueba con el sentido común, con la lógica. Esa lógica con la que ustedes resuelven sus cosas cotidianas y que, insisto, a la justicia le reclaman la falta de sentido común. Lo van a ver acá en la historia que les traen. Lo van a ver acá. Y su veredicto va a resolver dos cuestiones, o va a dar dos mensajes. El primero es sobre la culpabilidad o no de los imputados, en el caso en concreto. Pero así como los jueces fallan, cuando fallan dan un mensaje. Y ustedes como jurados también dan un mensaje. Esto es lo que los jueces llaman la prevención especial, prevención general. Es un mensaje para la sociedad. Si haces esto, mirá lo que te va a pasar. Bueno, ustedes también le van a dar un mensaje. Y el mensaje de ustedes en el veredicto es a la justicia. Porque el día de mañana a cualquiera de ustedes les puede pasar de que por un hecho infortuito o hasta por un accidente de tránsito que les toque ser juzgado. Y el mensaje que ustedes dan es que no se puede investigar ni juzgar sin sentido común. Y ese es el mensaje que van a dar. Entonces, cuando ustedes vean toda esta prueba y apliquen lo que debería la justicia aplicar, que es el sentido común, van a poder decir que mi cliente, un señor de 65 años, que lo único que hizo fue defender a su hijo, es no culpable. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Borsac. Mi nombre es Carlos Borsac, soy abogado defensor de César Maceta, junto con el doctor Zimmerman que está en el Zoom. Vamos a ejercer la defensa, nos conocimos ayer con algunos porque yo algunas elecciones las hice desde el Zoom. Víctor Maceta tuvo una vida difícil. Estuvo preso. ¿Se acuerdan que les preguntamos si ustedes tenían algún perjuicio con respecto a eso? Pero así todo salió adelante, se recibió de abogado, trabajó y ahora se recibió de escribano. Han recibido mucha información por parte de los fiscales de la acusación y del doctor Torres. Así que yo les voy a pedir un intervalo y les voy a contar una costumbre, un sistema, un catecismo que tienen las personas que se dedican a investigar crímenes. Los investigadores privados. Los que van a venir acá a declarar. Ellos se hacen 7 preguntas. Hay 7 preguntas que se llaman los puntos de oro. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con qué? ¿Y por qué? Si ustedes responden esas 7 preguntas, señores del jurado, tienen el caso resuelto. Y acá nosotros teníamos que venir con el caso resuelto. ¿Quién es la víctima, el victimario? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó? Lo tenemos respondido. Está la fecha. ¿Dónde pasó? ¿Con qué pasó? Con las armas. Ahora, ¿cómo pasó? Y la pregunta fundamental, la que tienen que tener respuesta. Ustedes tienen que tener la respuesta para no tener duda. ¿Por qué pasó?
¿Por qué pasó? Esa es la respuesta fundamental. ¿Le piden la llave y lo acribillan? ¿Eso es lógico? No. Yo estoy en condición de afirmar 4 cosas, aparte de lo que se convencionó, sobre las que no va a haber duda. César Maceta no mató a Emilio García. César Maceta recibió un disparo en el pie por parte de Emilio García con el arma de Emilio García. César Maceta no tiene armas ni tuvo armas, no maneja armas. Cuarto, César Maceta, al momento de quitarle el arma de las manos a Emilio García, ya herido, luego de los disparos de su padre, que le salvó la vida, se le escapa un disparo que da en el glúteo. Ese disparo que no tiene explicación. Ese disparo que los peritos decían, ¿por qué? ¿Cómo puede haber sido con el arma de García? Porque hubo un enfrentamiento. ¿Correcto? Hubo un enfrentamiento. No fue una cuestión de que fueron graciosamente, se llevaron una llave de una camioneta que tampoco está acusado en el hecho, como lo dijo el doctor Torres. 2 cosas muy graves que tienen que tener en cuenta, y esto es muy grave. Primero, acusar el hurto de un arma que no está probado. Pero lo más grave de todo es que están acusando el hurto del arma, ¿sí? Y fíjense, si realmente hubieran hurtado el arma, como dijo el doctor Igoldi y el doctor Trejo, ¿cómo tiene pólvora en la mano García? Esa es una pregunta que no tiene respuesta, no tiene lógica. Ustedes ya tienen una idea de cómo fue el hecho, de cómo pasó, de lo que le relataron. Van sacando conclusiones. Ahora yo les voy a relatar el hecho brevemente, pero vivido por Maceta César. Efectivamente van a buscar el camioncito. Van a Playas Doradas y por la costa cruzan Playa de los Suecos y llegan hasta Punta Colorada. Llegan a Punta Colorada y efectivamente se encuentran con Antihuil y le consultan por el camioncito. ¿Correcto? Antihuil le dice que no lo tiene. No es verdad que le dice que lo tiene. Se estaban yendo y César va hasta el galpón y ve que está el camioncito ahí. Ahí se enoja con Antihuil y Antihuil se va disparando, se va corriendo, se va del lugar. ¿Qué hacen los 2 Maceta? Van a la comisaría, se vuelven, salen del lugar, todos coincidimos en eso, los 3. El fiscal, nosotros todos coincidimos. Se van del lugar. ¿Por qué se van del lugar? Porque van a hacer la denuncia a la comisaría. Ya encontraron el camión. ¿Qué otro problema hay? Ese camión no se iba a mover de ahí, estaban en cuarentena, era la cuarentena dura, era el mejor momento para que nadie pudiera moverse de ningún lado. ¿Lo recuerdan? 24 de junio. Van yendo para la comisaría. Antihuil, ¿qué hace? Va y le avisa a García, mirá que encontraron el camioncito, van a la comisaría. Van a la comisaría. ¿Qué hacen automáticamente? Recorren Maceta y Víctor manejando, César de coequiper. Hacen 4 kilómetros para Sierra Grande, se van del lugar. No hay ningún plan, no hay ningún motivo, no hay nada que pueda justificar lo que están diciendo. Matar por matar de esa manera. Los pasan a toda velocidad, lo acaba de decir la fiscalía. Cruzan el auto para que no pasen arriba de un cañadón, arriba de un puentecito que hay de hormigón. García baja con el arma, baja enojado, ¿sí? Se aproxima a donde están los Maceta. Va con el arma y Antihuil camina unos pasos y se queda atrás. Camina. César baja del auto. Se queda en la puerta. Baja y se queda en la puerta del auto. García se le aproxima y lo empieza a increpar. Que vas a ir a la comisaría, que me venís a amenazar, que lo corres a Antihuil porque te mintió, lo que sea. Se empieza a enfurecer, se enoja.
se enoja de una manera que ya tiene el descontrol y tiene un arma en la mano. Maceta levanta las manos y le dice, bueno, está bien, te regalo el camioncito, no te calenté, calmate, y da un paso hacia atrás y dispara. Dispara. Le pega un tiro en el pie, reconocido por la fiscalía que dice que se autodisparó. Van a ver que eso va a ser imposible. Una vez que ocurre esto, el pie se va para atrás y Maceta cae. Víctor Maceta cae. Automáticamente, García le apoya el arma en la cabeza. ¿Qué me relata a mí Maceta? Yo vi eso, cerré los ojos y dije, estoy muerto. Ya me había disparado en el pie, me va a matar. Y ahí escucha el disparo. Ahí escucha el disparo de su padre. Escucha el tiroteo con los ojos cerrados porque no sabe cuándo se come el balazo él. Esa es la realidad. ¿Cuándo le van a pegar el tiro a él? Cuando levanta la vista, lo ve a García tirado con el arma. Avanza sobre García, le saca el arma. Algo lo asusta, hay otro disparo, no sabemos bien qué fue lo que pasó. Lo que sea que haya pasado, le saca el arma a García. Se le escapa un tiro y ese es el tiro que da en el glúteo. Eso fue lo que ocurrió. Maceta no mató a García. La forense, la médica que hizo autopsia, relató que sacó una bala del glúteo que no puso en riesgo la vida de García. Es una herida leve que tarda menos de 30 días en curarse. Es decir, señores del jurado, es una herida que si hubiera estado o no hubiera estado, no hubiera ocasionado ninguna diferencia. Y eso está probado. Sobre eso no hay discusión. Lo va a venir a decir acá la médica que hizo la autopsia. Como les pude decir, César Maceta no mató a Emilio García. César Maceta recibió un tiro de Emilio García. César Maceta no tiene armas. César Maceta hirió a Emilio García accidentalmente cuando le quita el arma. Hubo un enfrentamiento. Como dijo Torres, tenemos que aplicar la lógica. Tienen que razonar con lógica. Ese es el punto fundamental. Y voy a decirle algo más que es fundamental, que nadie les dijo. Cuando revisan a Emilio García, ¿sí?, hallan en su bolsillo 11 balas calibre 32 aptas para el disparo. Es casual que se hayan olvidado todos de decírselo. Una vez que ocurre esto, Maceta corre el auto. Cargan a Emilio García herido. No saben qué tan herido está. ¿Sí? Van a Playas Doradas, porque es por donde se toma el camino para volver a Sierra Grande. Pasan por la comisaría, está cerrado. ¿Por qué? Porque la policía está en el puesto COVID. Van al puesto COVID y va a venir la policía que estaba en ese puesto e informan. Vamos para Sierra Grande, vamos para la comisaría. Llegan a la comisaría de Sierra Grande, ¿sí? Bajan a Emilio García, lo bajan tomándolo de frente, de abajo, lo bajan y lo llevan para adentro. Nadie tiró ninguna bolsa de papa ni arrojó nada. Dejan el arma y se entregan. Y ahí se terminó el caso. Pero esto no fue una cuestión de matar porque sí. Díganme el por qué. Peor, díganme quién de ellos les dijo el por qué. Porque lo tendrían que haber dicho. Porque las 7 reglas de oro indican que tienen que tener todas las respuestas.
y ninguno les pudo decir por qué. ¿Por qué un hombre de 65 años que no tiene antecedentes va a disparar de esa manera? No hay un porqué, y eso es fundamental. Por eso, lo dijo la jueza, cuando juzguen las conductas de cada uno, júzguenla individualmente. Pónganse en el lugar de Víctor Maceta, con la imagen de su hijo arrodillado, ya con un disparo y apuntándole a la cabeza. ¿Qué harían ustedes? Y lo de César Maceta, y correr, agarrar el arma, y fue accidental. No le ocasionó la muerte. Por ende, no le están diciendo la verdad y esto no tiene discusión. Por eso, en el momento que tengan que resolver, van a tener que resolver por absolución. Porque no hay dudas y porque yo les traje todo el caso resuelto. Ellos no. Gracias, señores. Gracias, doctor. Como les indiqué al comienzo, finalizados los alegatos de apertura, habiendo expuesto a las partes cada una su teoría del caso, voy a mencionarles las distintas convenciones probatorias a que arribaron las partes. Ya les dije que son acuerdos entre ellas sobre situaciones de hecho que ya no se van a discutir en el juicio. En el caso que nos ocupa se han convenido los siguientes hechos: que la víctima fatal, Emilio García, a causa de heridas de arma de fuego. Que César Alejandro Maceta no se encuentra inscripto como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías al día 4 de agosto de 2020 ante el Registro Nacional de Armas. Que Víctor Edgardo Maceta al día 4 de agosto de 2020 se encuentra inscripto como legítimo usuario de armas de fuego por ante el Registro Nacional de Armas. Que el arma de fuego tipo pistola, marca Versa, calibre 40, número B77820, se encuentra registrada a nombre de Víctor Edgardo Maceta al día 4 de agosto de 2020 por ante el Registro Nacional de Armas. Que el arma de fuego tipo revólver, marca Rossi, calibre 32, número C309910, se encuentra registrada a nombre de Emilio Bonifacio García al día 4 de agosto de 2020 por ante el Registro Nacional de Armas. Que el único perfil genético masculino encontrado en la empuñadura, zona de cacha del arma de fuego, tipo pistola, marca Versa, calibre 40, número B77820, se corresponde a la muestra atribuible a Víctor Edgardo Maceta. Que no se encontró material genético de la víctima José Silverio Antihuil en las muestras genéticas analizadas correspondientes a las armas, tipo revólver marca Rossi, calibre 32, y tipo pistola marca Versa, calibre 40. Que en la muestra de sangre analizada perteneciente a Emilio Bonifacio García no se ha comprobado la presencia de etanol, estupefacientes ni psicofármacos. Que el análisis histopatológico a las muestras de vísceras pertenecientes a Emilio García muestra lesiones perforantes vitales compatibles con herida de arma de fuego. Que Víctor y César Maceta, el día 24 de junio de 2020, ingresaron al sector del balneario de Playas Doradas, Sierra Grande,
pasando por el puesto de control COVID-19 alrededor de las 17 horas, siendo identificados por personal policial. Que Víctor y César Maceta, el día 24 de junio de 2020, egresaron del sector del balneario de Playas Doradas, pasando por el puesto de control COVID a las 18:05 aproximadamente, siendo identificados por personal policial. Que el 24 de junio de 2020 a las 21:35 horas, en la guardia de la comisaría 13 de Sierra Grande, se certificó que César Alejandro Maceta presentaba lesiones externas consistentes en herida de arma de fuego en pie derecho con orificio de entrada en lateral interno primer dedo y orificio de salida en cara plantar primer dedo causadas con arma de fuego. Quiero decirles para su tranquilidad que todas estas situaciones que yo les acabo de mencionar, cuando les hagamos lectura y entrega de una copia de las instrucciones finales, ustedes allí van a tener escritas cada una de estas convenciones o estipulaciones probatorias que les acabo de mencionar. Bien, siendo las 10 horas, vamos a hacer un receso estimado en media hora para desinfección de la sala y para que el jurado pueda hacer un descanso. Así que cortamos la grabación y nos encontramos a las 10:40 horas. Gracias. Recording stopped.